La eterna polémica de la Copa Libertadores en estos últimos años ha sido la repartición de cupos, pues Argentina y Brasil gozan de una cantidad privilegiada de plazas en la competición, mientras que el resto del continente tiene que valerse de 2 o un poco más para ser protagonista en el torneo más grande de América. Así que hoy analizaremos si esta repartición es lo más justo para el fútbol del continente y repasaremos el porqué de este fenómeno y sus principales consecuencias en el fútbol sudamericano. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. La Copa Libertadores es una competición camaleónica como pocas, y es que si hay un aspecto que ha sufrido enormes cambios a lo largo de la historia, es la cantidad de cupos y su repartición entre los diferentes países que componen la CONMEBOL. Pues si miramos los inicios de este torneo, vemos que cada confederación tenía una repartición equilibrada de participantes, pero desde el último cambio, en 2017, cuando se reestructuró el sistema de la clasificación, dejando de lado a los equipos mexicanos y alargando las fases previas, se ha presentado un fenómeno que vale la pena analizar, y es un incremento en el desbalance en cuanto a los cupos. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Pues bueno, antes de hacer cualquier juicio, pongamos algo de contexto recordando la actual repartición. Entonces, para esto repasemos la cantidad de participantes yendo de menor a mayor. En la presente Copa del 2019, Venezuela cuenta con 2 cupos directos con la posibilidad de sumar a 2 más desde las rondas preliminares. Lo mismo para Bolivia, que como máximo contaría con 4 equipos en la fase de grupos, algo que también podría aspirar Perú, que solo tiene 2 cupos asegurados en esta ronda. Paraguay no se queda atrás también con 2 plazas aseguradas y un par más en las fases previas, modelo que se repite con los equipos uruguayos, ecuatorianos, chilenos y colombianos. Pero ahora llegamos al centro de la controversia, donde los 2 gigantes de la región, si sumamos sus cupos, se podrían quedar con hasta 14 en la fase de grupos, es decir, casi la mitad de participantes. Pero ¿cómo llegamos ante tal desequilibrio? Bueno, eso se debe a varios aspectos. Evidentemente, por un lado tenemos la cantidad de cupos directos, que en los 2 casos es de 5, más del doble de los asegurados que tienen los demás países. Y si a esto le sumamos que el cupo de los campeones de las competiciones CONMEBOL de 2018 también son para equipos argentinos y brasileños, este desbalance se acentúa algo más. Pero eso no es todo. Si observamos los cupos de las fases previas, el número se incrementa, algo que es probable que suceda, y si todo sale bien para estos clubes, brasileños y argentinos podrían tener un par de cupos más en la fase de grupos. Así que, como vemos, si bien hay varios factores que influyen en esto, no se puede negar el evidente desequilibrio de participantes de estos 2 países con respecto al resto del continente. Si observamos otra competición de esta naturaleza como la Champions League, también vemos este desequilibrio, pero por raro que se oiga, este a su vez es algo más repartido, por así decirlo, ya que si bien es cierto que en Europa hay muchos más países que en Sudamérica, a la hora de la verdad no son muchos los que pueden aspirar a tener una participación asegurada en esta competición continental, y sus federaciones potencia tienen una repartición más equilibrada entre ellas. Por ejemplo, observemos cómo fue la distribución de la presente edición 2018-2019. Las ligas mejor rankeadas tuvieron 4 cupos asegurados en la fase de grupos, es decir, las de España, Inglaterra, Italia y Alemania, lo que deja la mitad de cupos disponibles para el resto de ligas. Entonces digamos que es algo más equilibrado dentro de lo desbalanceado que evidentemente es. Mientras que en un segundo orden se encuentran los representantes de Francia y Rusia, que cuentan con 2 cupos fijos, mientras que las naciones que cuentan con una sola plaza asegurada son Portugal, Ucrania, Turquía y Bélgica. El resto de cupos se complementan con los ganadores de las extensas fases previas, además del par de plazas que se le asignan a los campeones de las competiciones continentales de la temporada previa, que de estar clasificados con anterioridad, estos cupos pasan a las manos del tercer lugar de la Liga de Francia y el campeón de República Checa. Así que para cerrar el capítulo europeo, si bien hay un desbalance importante a la larga entre las ligas que tienen un nivel competitivo aceptable, la repartición de cupos es más equilibrada. ¿Realmente hay un desequilibrio descarado en la Copa Libertadores? En lo personal pienso que sí, y dentro del contexto actual del fútbol sudamericano esto se hace más visible. Primero de entrada, Brasil y Argentina, al tener 10 cupos asegurados, ya les da prácticamente la tercera parte de los cupos. ¿Pero por qué se da ese desbalance? Bueno, esta diferencia de cupos existe desde aquella reforma que incrementó el número de equipos de esta competición a 32 por allá a comienzos de este milenio, un privilegio que Brasil y Argentina se ganaron por distintos motivos, pues son los 2 países con mayor tradición futbolera. Además, su
jerarquía y competitividad resalta sobre los demás en la región, y ello lo demuestran los éxitos a nivel clubes y selecciones, donde históricamente son las dos naciones que se han llevado los mayores logros deportivos en este deporte. También podemos hablar desde lo económico, pues estas dos federaciones cuentan con los clubes más poderosos desde el punto de vista monetario en el continente, y por lo tanto pueden construir planteles muy fuertes que se nutren de jugadores de todo Sudamérica, y eso les favorece claramente para llevarse todos los títulos. Pero todas estas condiciones que favorecen de manera significativa al fútbol de Brasil y Argentina, ¿realmente le hacen bien al resto del continente? Pues es evidente que en los últimos años, mientras que estas dos naciones siguen sacando diferencias en varios aspectos, las otras, salvo escasas ocasiones, se están quedando atrás. Algo que se puede observar en las últimas dos ediciones, la de 2017 y 2018, donde las fases finales, la mayoría de equipos eran de estas dos nacionalidades, y a los otros países no les queda otra que esperar una de esas campañas de ensueño que llegan muy de vez en cuando. Así que por aspectos como la historia, la jerarquía y la estructura actual del fútbol sudamericano, a los demás les queda muy difícil hacerse o por lo menos competir dignamente por la gloria eterna. Pero el debate está servido, amigos, amigas. ¿Es justo el balance actual de los cupos en la Copa Libertadores? ¿Qué le conviene más a la competición? ¿Darle ese papel privilegiado a los equipos argentinos y brasileños debido a su tradición, jerarquía y competitividad? ¿O los demás países se merecen una oportunidad y por lo tanto un mayor protagonismo en la competición más importante de América? Esperamos todos sus comentarios. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.